Hola, ¿qué tal, chavos? En este video vamos a hablar un poco del tema de lo que es hidrocarburos. Nos vamos a enfocar en lo que es la nomenclatura de lo que son los alcanos, alquenos, alquinos y compuestos aromáticos. Así que empecemos. Los hidrocarburos, junto al agua y el oxígeno, forman parte del grupo de compuestos químicos naturales más abundantes sobre la Tierra. Anteriormente les había compartido un video en el que se menciona que el principal hidrocarburo presente aquí en la Tierra se encuentra como petróleo y gas natural, que a partir del petróleo se obtiene una gran infinidad de hidrocarburos, esto destilando el petróleo. Esta es una imagen en la que se muestra una torre de destilación para obtener diferentes productos, como por ejemplo el gas doméstico, la gasolina, el diésel, los aceites. Todos ese tipo de combustibles están compuestos por hidrocarburos. Pero no solo eso, partes plásticas de los autos, computadoras, celulares, calzado, telas, también se encuentran formados por hidrocarburos. Asimismo, estos se encuentran presentes en algunos medicamentos, cosméticos e incluso productos alimenticios. Así que de ahí la importancia de conocer su estructura, propiedades y aplicaciones de este grupo de compuestos orgánicos. Anteriormente ya hemos visto que los hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrógeno, ¿sí? También habíamos visto que este tipo de cadenas pueden ser abiertas, cerradas, saturadas, como las son estas dos, insaturadas, no ramificadas, como estas tres, o ramificadas, como las que les muestro en estos momentos. Bien, ¿cómo es que se clasifican los hidrocarburos? Recordemos que los hidrocarburos pueden ser saturados y no saturados. Y mencionábamos que los hidrocarburos saturados eran porque tenían presentes en su estructura uniones entre carbonos con enlaces simples, ¿sí? Como por ejemplo, aquí les muestro una cadena saturada porque se encuentra unida entre átomos de carbono por enlaces simples. Cuando ustedes ven una cadena que está unida entre átomos de carbono por enlaces simples, quiere decir que esa cadena va a pertenecer al grupo de los alcanos. Todos los alcanos están unidos entre sí por enlaces simples, ¿sí? Cualquier estructura que ustedes encuentren y esté unida por enlaces simples va a ser un alcano. Pero así como hay compuestos saturados, también hay no saturados. Y los no saturados son cuando en la estructura química se encuentran presentes uniones entre carbono-carbono de dobles o triples enlaces. En la siguiente imagen se muestra una cadena en la que se presentan uniones de doble enlace. Cuando nosotros nos encontramos una estructura unida que presenta uniones entre carbono-carbono de dobles enlaces, esa estructura o esa cadena va a pertenecer al grupo de los alquenos, ¿sí? Y si nos encontramos una cadena o una estructura que está unida entre átomos de carbono por enlaces triples, ese pertenecerá al grupo de los alquinos. Entonces, en resumen, los hidrocarburos se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos, que depende al tipo de enlace que estos presenten, pues se van a clasificar. Alcanos presentan enlaces simples, alquenos presentan dobles enlaces y alquinos triples enlaces. Pero ojo, puede haber estructuras en las que se presenten triples y dobles y simples enlaces.
Cuando suceda el caso, este siempre va a ser un alquino, independientemente si yo me encuentro 2 dobles enlaces, 3 dobles enlaces. Pero si yo me encuentro ya un triple enlace, esta cadena va a pertenecer a los alquinos. Si solamente me encuentro con dobles enlaces y enlaces simples, ese va a pertenecer al grupo de los alquenos. Y si solamente me encuentro puros enlaces simples, pues ese va a ser un alcano. ¿Ok? Bien, pasemos a lo que es la nomenclatura de los hidrocarburos. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, conocida internacionalmente por sus siglas en inglés como UPAC, es la organización que se encarga de dar nombre o nomenclatura y fórmula universal a cada uno de los compuestos orgánicos que vayamos a ver. Y pues a continuación se detallan los pasos para nombrar a cada una de estas cadenas. Bien, ¿cómo es que se da el nombre de los hidrocarburos? El nombre de los hidrocarburos se forma con la unión de un prefijo y un sufijo. El prefijo me va a indicar el número de carbonos presentes en la cadena y el sufijo me va a indicar el tipo de hidrocarburo con el que esté trabajando, ¿sí? Los prefijos van a ser una raíz numeral del griego o latín, que como les digo, este nos va a indicar el número de carbonos presentes en la cadena. Y el sufijo es la terminación del nombre del tipo de hidrocarburos que estemos hablando. Si estoy hablando de un alcano, la terminación del nombre va a ser ano. Si estoy hablando de un alqueno, la terminación de su nombre será en eno. Y si estoy hablando de un alquino, la terminación de su nombre será en ino. ¿Ok? Para que me entiendan un poco más, mencionamos que los nombres del hidrocarburo es la unión de un prefijo más un sufijo. El prefijo me va a indicar el número de átomos de carbonos que estén presentes en la cadena, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una cadena que solamente presenta un átomo de carbono, para nombrarla voy a usar el prefijo met, ¿sí? Bueno, estos son todos los prefijos. Hay más, se los voy a pasar más adelante, pero estos son los prefijos que se van a usar. Como les mencionaba, si yo tengo una cadena de átomos de carbono de uno solo, el prefijo para nombrarlo voy a usar met. Si tengo dos, et. Si tengo 3 átomos de carbono, una cadena de 3 átomos de carbono, para nombrarla voy a usar el prop. Si tengo una cadena con 8 átomos de carbono, para nombrarla voy a usar el prefijo oct, ¿sí? Y el sufijo va a ser dependiendo al tipo de hidrocarburo que yo esté manejando. Como les mencionaba antes, si es un alcano, la terminación del nombre va a ser en ano. Si es un alqueno, la terminación del nombre va a ser en eno. Y si es un alquino, la terminación del nombre va a ser en ino. Por ejemplo, aquí yo les tengo varias cadenas, varios ejemplos de varias cadenas. Si pueden observar, pues son puros alcanos. ¿Por qué? Porque mencionábamos que los alcanos solamente están unidas entre sí por átomos sencillos, ¿sí? Entonces aquí no vemos dobles enlaces ni triples enlaces. Por tanto, todos estos compuestos que yo les estoy poniendo aquí son alcanos. Ok, bien. Ahora que sé que estas cadenas son alcanos, pues ¿cómo le hago para nombrarlas? Ok, recordemos que el nombre viene de la unión del sufijo y la terminación del tipo de hidrocarburo que estemos hablando. Entonces, observamos que yo aquí tengo un átomo de carbono. Para nombrarla, me voy a ver el prefijo, busco el número de átomos de carbono y veo que el prefijo que se va a usar para un átomo de carbono es met. Entonces, voy a poner met y como es un alcano, su terminación tiene que ser en ano. Entonces, el nombre de este
carbono o este hidrocarburo es metano, ¿sí? Recordemos que esta es la terminación. Y ahora nos vamos a observar la siguiente. Aquí tenemos dos átomos de carbono. Por tanto, el prefijo que voy a usar es el que tenga de dos carbonos, que es el et. Y como estoy hablando de un alcano, pues su terminación va a ser en -ano. Entonces, el nombre de este compuesto va a ser etano. Etano, ¿sí? Y así sucesivamente. Aquí observo que tengo 3 átomos de carbono. Por tanto, voy a usar el prefijo que me diga que son 3 y que es el prop. Y como la terminación es en -ano, pues el nombre de este compuesto va a ser propano. Aquí son 4 butano, 5 pentano, hexano, etc. Aquí tengo los nombres de cada uno de estos compuestos. Si se fijan, es la unión del prefijo que me indica cuántos átomos de carbono tengo aquí y su terminación en -ano, en este caso porque estamos hablando de alcanos. Si fueran dobles enlaces o triples, pues ya la terminación sería meteno o metino, pero bueno, estos no existen. Sería eteno o etino, propeno o propino y así sucesivamente. ¿Ok? Pues si se fijan, es demasiado sencillo nombrar las cadenas lineales. Solamente les busco el prefijo del número de carbonos que tiene esa cadena y pues le doy la terminación, ya sea si es un alcano, alqueno o alquino. Es muy sencillo nombrar las cadenas lineales. Pero ¿qué sucede cuando me encuentro cadenas con arborescencias o con ramificaciones? Como por ejemplo este o este. ¿Cómo le hago para nombrar ese tipo de cadenas? Que mayoritariamente yo me voy a encontrar ese tipo de cadenas.